buenas. Gracias. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señora Sepúlveda, doña Alejandra Flores, doña Camila y Rojas, y de los diputados señores Salinco, Asensio, Jürgensen, Mulet, Naranjo, Velázquez, don Esteban y Velázquez, don Pedro, que modifica el Código de Aguas para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos que declaren zonas de escasez hídrica. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Ibáñez, que faculta al presidente de la República a reservar el uso prioritario del agua al consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe. Oficio del subsecretario de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre el decreto de escasez hídrica en la comuna de Paine. No hay más documentos, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Palabra sobre la cuenta o palabra sobre algún tema vario? La palabra. Bueno, si no hay palabras, entonces entramos al... ¿Quién? No, nadie está pidiendo la palabra. ¿Partimos con el ministro? Partimos con el ministro. ¿Ya está ya en la sesión? Todavía no. Pidió ingresar y está con audio. Ministro. No, aquí. Era la oficina del ministro. Señor ministro, bienvenido a nuestra sesión telemática de la Comisión de Recursos Hídricos. Muchas gracias por estar usted, presidente? por estar Mariana y por estar Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted sabe que ya comenzamos, acabamos de ver la cuenta, se ingresaron 2 proyectos de ley que iremos viendo durante el desarrollo de la comisión durante el próximo tiempo, pero lo de hoy día era bien relevante porque tenía que ver con la reunión está citada para analizar la situación del agua potable rural, los problemas de abastecimiento que tienen las comunas rurales, todo desde el punto de vista de los problemas que tenemos con el COVID-19. Ustedes bien saben, ¿no es cierto?, por un lado los sistemas de agua potable, cómo funcionan, cuáles son sus dificultades, cómo están organizadas las comunidades. Por otro lado, los sectores que no tienen agua y que están hoy día simplemente sin solución, otros que tienen agua, pero donde se ha declarado escasez hídrica y por lo tanto normalmente están siendo abastecidos por camiones aljibes, etcétera, etcétera. Y luego el tema de los APR que tenemos hoy día y que no pudieron ser incorporados en un proyecto de ley que tramitó la Cámara de Diputados con relación a la postergación de las cuentas de cada uno de ellos, por razones obvias, por los problemas que ellos podían tener si es que no tenían ingresos. Entonces, la presencia de usted hoy día en la comisión es bien relevante, junto con la de Mariana y con la de Álvaro, muy, muy relevante, y lo que yo entiendo es que usted, señor ministro, quería hacer una presentación de inmediato con el objeto de contarnos en qué está el Ministerio de Obras Públicas con relación a este tema. Y luego de eso, ¿no es cierto?, hacemos comentarios sobre el tema. Don Alfredo, entonces, señor ministro de Obras Públicas, le ofrezco la palabra. Muy bien, presidente. Primero saludarlo a usted y por su intermedio a los miembros de la comisión. Espero que el coronavirus no le haya causado problemas ni a usted ni a su familia y que estén todos bien. Tal como usted señala, yo he preparado una presentación que entiendo vamos a compartir ahora. Parece que ustedes tienen que dar una autorización para poder compartir. Maite. Vamos a ver. Mientras hacen esta cosa técnica, si quieren les comento que lo que quisiera presentarles en primer lugar, comentarles en qué está la sequía, porque lo primero que hay que tener presente en esto es que como hemos estado concentrados en el tema del coronavirus, se nos ha olvidado un poco el tema de la sequía, pero sin embargo la sequía ha seguido exactamente igual. Hubo un momento de cierto optimismo porque la gente miró lo que pasó en Australia, lo que pasó en California, donde después de muchos años vinieron momentos de mucha lluvia, pero eso no ha sido el caso de Chile. La sequía ha continuado durante todo el verano, particularmente, por ejemplo, en el mes de marzo,
y durante todo el primer trimestre hemos tenido 100% de déficit de lluvia. Todos los ríos están por debajo de los caudales del año pasado. Todos los embalses, particularmente los embalses de agua potable, en esta zona donde hay sequía está la ciudad de Santiago y la ciudad de Valparaíso, así que imagínense ustedes la importancia que tiene. Aquí vive la inmensa mayoría de la población chilena y está la inmensa mayoría de la actividad de los ciudadanos de Chile. Esos embalses hoy día tienen mucho menos agua que lo que tenían al partir el año pasado, cuando ya teníamos una sequía muy pronunciada. Así que la situación en materia de sequía sigue siendo extremadamente dura, y si bien es cierto, a pesar de que con la sequía más grande que ha habido en Chile, que es la que tuvimos el año 2019, principio del año 2020, logramos pasar sin tener ninguna, digamos, razonamiento en ninguna ciudad de Chile, ni de agua ni de luz, como pasó en todas las crisis y todas las sequías anteriores de mucho menor magnitud que esa. Si bien eso es cierto y lo hemos logrado, hay que prepararse porque los años que vienen o el año que viene, todo indica o tenemos que planificar como si esto se fuera a repetir. Los pronósticos para este trimestre y para lo que resta del año son de continuar con un año seco, y como digo, los primeros meses han sido años secos. ¿Cómo estamos con la presentación? Seguimos con el problema de que ustedes no nos habilitan para poder compartir, presidente. Es que eso tiene que hacer la informática, estoy tratando de que lo hagan. Pero en todas las comisiones no ha habido ningún problema. Pero alguna vez tiene que tener un problema, pues, ministro. Claro, así es la vida. Maite, ¿tú crees que se arregla? Estoy tratando de comunicarme, presidente. Bueno, si quieren sigo, como digo, abundando sobre la información esta inicial. Para ponerle números a lo que ya acabo de señalar, el año 2019 tuvimos, en materia de lluvia, por ejemplo, en Santiago, tuvimos 38% menos de lo que teníamos en un año normal, y en el año, ese mismo año, el año 2019, si comparamos, digamos, lo que tuvimos el año 2019, o sea, en promedio, en los últimos 10 años habíamos tenido 38% menos, en el año 2019 tuvimos 76% menos, para dar una idea. Dígame, Felipe. De lo... ¿Qué pasa, Sí. Maite? Ya lo corté. ¿Qué es lo que cortó, Maite? Ministro, sigan nomás, ¿no? Sí. Entonces, como decía, la sequía que tuvimos el año pasado, que se suma a la de los últimos 10 años, como digo, los últimos 10 años, 38% menos en promedio en caída de lluvia en Santiago, el último año 76% menos. Valparaíso, por ejemplo, medido en San Felipe, tuvimos 33% menos en los últimos 10 años, 83% menos en el último año. Si nos vamos a mirar más en detalle el año 2019 y tomamos como 100 lo que llovía normalmente, digamos, promedio año 80 al 2010, el año 2018 y el año 2019, les voy a dar algunas cifras para las distintas cuencas de Chile. Por ejemplo, en Vallenar tuvimos el año 2018 aproximadamente un poquito más del 20%, y en el año 2019 tuvimos menos del 5%. En Ovalle tuvimos el año 2018 35% de lo usual, y el año pasado tuvimos 10%. En San Felipe tuvimos el año 2018 menos del 40%, y en el año 2019 menos del 20%. En Santiago tuvimos del orden del 42-43%, y este año, el año pasado, 2019, 22-23%. En Rancagua tuvimos del orden del 50% de lo normal el año 2018, el año pasado tuvimos 20% de lo normal. Curicó, para darles el último, el año 2018 el orden del 70%, y el año pasado 30%. O sea que la profundidad de la sequía que estamos experimentando es enorme, y eso en los caudales de los ríos. Si vamos a los caudales de los ríos y hacemos lo mismo,
tomamos como 100 el caudal histórico, promedio 80-2010. Por ejemplo, el río Elqui, en el año, y ahora ya me voy a ir a este año, para que vean cómo esto continúa y se ha profundizado. Para esto voy a tomar los caudales del mes de marzo, lo que acaba, la última información que tenemos de sequía para que ustedes vean cómo se ha ido profundizando. Si tomamos los caudales de los ríos, partiendo, como digo, de promedio 1981 a 2010 como 100, el río Elqui tuvo 40 en el año 2019, en el año 2020 tiene 21. O sea, en marzo de esto estoy tomando los caudales de marzo de cada año. O sea, este marzo tuvo la mitad de lo que tuvo el año pasado, el río Elqui. El río Aconcagua, que es el único que tiene levemente más que el año pasado, pero ya, esto ya no se produjo, no se ha mantenido en el mes de abril, tuvo alrededor de el 45-50% y ahora tiene algo por encima de eso, y eso está en los niveles mínimos históricos. El río Elqui, lo que tuvo en este marzo, es lo más bajo que ha tenido en toda su historia. El río Mapocho, el año pasado, estuvo del orden del 50%, y en este momento, en este marzo, ya estamos cerca del 35%, siendo ese número lo más bajo que habíamos tenido en la historia era 40%. Nuevamente, el mínimo histórico de marzo de toda la vida desde que se mide en el río Mapocho. El río Cachapoal, la misma cosa. El año 2019 estuvo al 60%, que era lo mínimo que había tenido en toda su historia. Hoy día estamos cerca del 55%. O sea, marzo de este año es aún peor y sustantivamente peor de lo que veíamos hasta ahora, y la situación no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado. En materia de la lluvia, como ya mencioné, esto ha tenido un déficit, si bien es una temporada de muy poca lluvia, de verano, un déficit del 100% de la lluvia en la zona donde hay sequía. En materia de los embalses, que son claves para el agua potable, solamente me voy a referir a los embalses de agua potable, no a los embalses de riego. El embalse El Yeso, que es el que abastece a Santiago, está a un 50% de lo que tendría en un mes de marzo normal a esta época. Por esa razón hemos tomado medidas de emergencia. En este momento el 84% del río Maipo, que normalmente en esta época estaría abasteciendo a la agricultura, el 84% de todo el río Maipo, está hoy día destinándose a ir al embalse del Yeso, de manera tal de poder tener la seguridad de que la próxima temporada de riego, digamos septiembre o agosto, septiembre de este año, hasta febrero o marzo del año 2021, podamos partir con una reserva en el embalse del Yeso que nos permita asegurar que, igual que lo que pasó este año, podamos pasar sin racionamiento en la ciudad de Santiago y la región metropolitana. La ciudad de Valparaíso, y no digo la ciudad, más bien el Gran Valparaíso, que es donde, como ustedes van a ver en esta presentación, es donde está la situación más crítica. Los embalses están aún mucho peor. El embalse Peñuelas, que ustedes lo ven, bueno, cuando iban a Valparaíso, desde hace mucho tiempo que ya no aporta al sistema, tiene 4% de lo que tendría normalmente, y por lo tanto hoy día no se saca agua desde Peñuelas. Ustedes han escuchado el tranque La Luz, en fin, para poder abastecer un pequeño pedazo ahí de Curado, Maplacilla. Pero, por lo tanto, hoy día la fuente fundamental de reserva para Valparaíso es el embalse Los Aromos. El embalse Los Aromos hoy día está al 9% de lo que debiera tener históricamente para el mes de marzo. Está en una situación crítica, que tiene el mínimo necesario para poder operar. Por esa razón, desde hace más o menos unas 2 semanas atrás, aproximadamente el 40% del caudal del río Aconcagua está también embalsándose en el embalse Los Aromos, de manera tal de poder ir creando una reserva con las aguas de invierno para poder tener una buena manera de partir con una buena temporada en el abastecimiento del Gran Valparaíso. Esto incluye Valparaíso, Viña, Concón, Reñaca e incluso hasta Cachagua, Zapallar, en fin, Concón,
así que es una zona muy, muy amplia. Lo único que excluye es la zona sur de la región de Valparaíso, que se abastece por el Maipo por otro lado. Así que, solo para darles una idea de la situación que tenemos, no se ha visto, porque la gente está preocupada de otra cosa en primer lugar, pero en segundo lugar porque no ha habido racionamiento, pero eso no significa que no hay un problema. Hay un problema enorme de grande, y lo que ha habido que hacer para que no haya racionamiento ha sido realmente usar todos los recursos disponibles. Hemos sido exitosos, pero insisto, esto está, los embalses y lo demás está todo en los límites, y el clima y la disponibilidad de agua, de lluvia, de río, en fin, está en sus mínimos y peores que lo que teníamos en lo que hablábamos de esto durante el año anterior, antes de que, como digo, este tema de la pandemia se tomara, digamos, tema comunicacional. ¿Perdón? Muchas gracias, ministro. Maite. No, ¿qué pasó? ¿Tenemos posibilidad de tener la presentación o no? Maite, no te escucho. Me dicen que se las enviaron por mail, por si la quieren ver en su mail, pero claro, no es el ideal sería que la pudiéramos ver en pantalla, ¿no? Pero no, Ya, aún no se puede. ¿No? No. Bien, seguimos entonces con este mismo método, entonces, pero en todo caso, ustedes la tienen en su mail, si lo pueden abrir de otra manera, digamos, ahí la tienen para que la puedan apreciar. Siguiendo con esta situación, primero por darles esa breve descripción de cómo va la sequía. Nosotros tenemos hoy día, en materia de lo que se ha ido haciendo frente a esto, ya les di algunas de las medidas de emergencia, pero tenemos hoy día 137 comunas, es decir, un tercio de las comunas de Chile, que son todas las zonas centro-sur y centro-norte, entre Coquimbo y el Maule, que tienen decretos de escasez. Solo la población rural, con que es el interés de la comisión al haberme citado, eso incluye 1 millón de habitantes. Tenemos también 119 comunas que están en declaración de emergencia agrícola, y tenemos declarado zona de catástrofe toda la región de Coquimbo y toda la región de Valparaíso. O sea, todas las herramientas legales de que dispone el Estado están disponibles. De la misma manera, se crearon 2 mesas relativas al tema del agua, una que pretende, digamos, discutir los temas de largo plazo, que ustedes han escuchado hablar de ella, la Mesa Nacional del Agua, donde participan parlamentarios de todas las corrientes políticas, donde hay académicos que son especialistas en este tema, usuarios, empresas sanitarias, comités de agua potable, en fin, 27 personas de distintos tipos, donde han, digamos, llegado a plantear sus temas y sus visiones, digamos, gente de muy diferente naturaleza. Estamos ahora además en un proceso amplio de participación ciudadana para varios de los temas, pero junto con eso se crearon mesas operativas de recursos hídricos en las 6 regiones afectadas que dirige cada uno de los intendentes, donde están los regantes, donde están los APR, donde están los académicos del lugar, en fin, todos los que tienen algo que decir respecto del agua en esos lugares. Bien, dicho eso, voy a los temas que a ustedes específicamente les interesan dentro de ese contexto. En primer lugar, respecto de la inversión en agua potable rural, lo que puedo decir son lo siguiente. En promedio, entre el año 2010 y actualmente, lo que ha invertido el país en agua potable rural por parte del Estado, quien se hace cargo de esta materia, las empresas privadas, las sanitarias toman la parte urbana y los APR la parte rural, hablando en términos muy generales, es un promedio de 126 millones de dólares al año de inversión en nuevos APR o ampliación de los existentes. La inversión total son 126 millones de dólares promedio. Este número en los últimos años ha ido creciendo, de hecho ha ido creciendo a un 8% anual, pero en este año el crecimiento fue en el presupuesto de un 20%, y a eso se le agregaron los recursos de emergencia que ya hemos incorporado a esto, que ya suman 32 millones de dólares, y por lo tanto el presupuesto hoy día del año 2020
ya tiene un crecimiento del 40% comparado con el año 2010, que ya tenía un crecimiento sobre el promedio. Es decir, el promedio son 126, el año 2020 estamos invirtiendo en APRs 220 millones de dólares. De ellos, 188 millones son para obras en APR, nuevos APR, ampliación de APR, la inversión, llamémosle normal, y que significaba un 20% de crecimiento sobre el año anterior y un crecimiento muy grande respecto al promedio de los últimos 10 años. Y junto con eso se agregaron los recursos de emergencia por las razones de la sequía, en los cuales ya se han gastado 32 millones de dólares en esa materia. La inversión en las distintas regiones, en la presentación que ustedes tienen ahí, es cuánto está en cada una de las regiones, viendo más o menos los participantes de la comisión, tomé algunos de los datos en las regiones que probablemente